Buenos días a todos y a todas. Nada, en breve empezamos. Vamos a dejar unos segundos para que se acabe de conectar los participantes inscritos y comentar que en cualquier momento podéis escribir en el chat para que no se os vaya del hilo la pregunta o comentario. Luego, al final, damos paso y compartimos las preguntas, aportaciones que queráis hacer. Comentar que estamos grabando la sesión para poderla recuperar luego más tarde, por lo tanto, que lo sepáis, ya se está grabando. Y nada, hoy vamos a tratar taller Gobierno Empresas, gestionar todo el ciclo de tus licitaciones. Es el último taller antes de vacaciones de verano. Algunos llevaremos ya las chanclas casi. Y básicamente también nos va a servir para recopilar un poco todo, ¿no?, lo que hemos visto durante el año en distintos talleres y ver algunas de las nuevas funcionalidades que hemos incorporado también para cerrar un poco esa gestión del ciclo de las licitaciones. Nada, luego, si os parece, casi que empezamos ya y luego ya, si queréis, al final abrimos cámaras, micros y vamos haciendo preguntas y observaciones. Hago un pequeño recorrido rápido para los que no nos conozcáis tanto o no tengáis el contexto suficiente. Nosotros somos Populate Tools, una empresa de consultoría y diseño, como una pyme, ¿no?, como algunos de vosotros, que especializados en lo que llamamos Civic Engagement, ¿no?, de diseño, producto digital, experiencia digital, tanto en tema de datos abiertos, transparencia y varios proyectos. Y luego tenemos la línea de negocio abierto, en la que tenemos herramientas para administración pública, pero también en este caso, gobierno contratación, ¿no?, que tanto para empresas como administración pública. La parte de entidades públicas tiene la parte de control y planificación, tanto control de contratos formalizados, etcétera, ejecución, seguimiento de ejecución, la parte de planificación. En cambio, entidades públicas y empresas, la parte del explorador, que es la que nos permite, pues, por ejemplo, ¿no?, descubrir oportunidades, configurar alertas para recibir de licitaciones que están en plazo de presentación de ofertas o el seguimiento que nos interese. Y luego, evidentemente, la parte de colaboración, ¿no?, para preparación de las ofertas, análisis de pliegos, etcétera. Entender, pues, cómo se está contratando determinadas prestaciones, determinadas cosas que nos pueden interesar, ¿no?, ver los precios, las bajas, la concurrencia, los principales adjudicatarios para identificar, por ejemplo, pues, cuál es nuestra competencia, sus resultados, hacer seguimiento y compararlo con los nuestros. Y luego hacer también la gestión de los contratos que llevamos en curso, ¿no?, pues esos plazos, esas posibles prórrogas que nos van aplicando los contratos que tenemos, la gestión de la devolución de las garantías, etcétera. Y luego también un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que nos permiten realizar predicciones de posibles concurrencias, posibles licitadores, etcétera. Si os parece, entramos en materia ya y básicamente hoy vamos a tratar, pues, estos principales puntos, ¿no?, descubrir oportunidades, coordinar la presentación de ofertas, monitorizar y comparar los resultados con nuestros competidores, controlar los contratos que finalizan y la gestión de la devolución de las garantías de nuestros contratos, ese seguimiento de las prórrogas, etcétera. Empezamos, si os parece, por el primero. Entonces, ¿cómo descubrir oportunidades?, ¿no? Sabemos que podemos buscar, pues, por CPVs, pero los CPVs tienen muchos problemas, ¿no?, porque no siempre están muy afinados, no siempre son los adecuados, no siempre se publica de una manera consistente. Entonces, es importante identificar las palabras claves que pueden ser interesantes, ¿no?, y ver cómo combinarlo con los distintos CPVs o otros criterios que puedan interesarnos, de lugar de ejecución, de tipos de contratos, procedimientos, rangos de importes, etcétera, etcétera. Luego, otra manera interesante de identificar oportunidades es analizar las adjudicaciones de nuestra competencia, ¿no? Ahí vamos a tener otra manera de identificar, pues, incluso prestaciones que pueden habernos escapado, ¿no?, y ver, pues, qué CPVs están utilizando, qué palabras clave, cuáles son las entidades que están contratando, etcétera. Luego, otra interesante manera de identificar oportunidades es anticipar necesidades de los contratantes, ¿no? En este caso, pues, contrataciones recurrentes que finalizan, prestaciones similares que pueden tener conexión con nuestro objeto de prestación de servicio, obras o suministros.
Y luego necesidades no cubiertas, ¿no? Identificar esos contratos que han quedado desiertos, que no han cubierto esas necesidades. Y por último, esas prestaciones que pueden incluso quedar ocultas en los pliegos, ¿no? Es decir, podemos tener toda una batería de alertas configuradas, etcétera, pero no nos aparece una prestación de determinado producto, etcétera, pues porque está oculto en los pliegos, ¿no? No están en los metadatos, en el objeto, etcétera, y por lo tanto se nos escapan algunas oportunidades. Y veremos cómo podemos buscar directamente los documentos e identificarlas. Pues ya, si os parece, entramos a ver la herramienta y a ver los casos de uso en concreto. Para los que no lo conozcáis, esto es un servicio de conexión en la nube, por lo tanto, simplemente entramos contratos.goberto.es con nuestro usuario y ya tenemos aquí el panel del explorador, donde podemos realizar nuestras búsquedas e irlas clasificando o guardando según nos interese. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar haciendo una búsqueda muy simple, ¿no? Por término de búsqueda, en el que podemos añadir más de un término. Aquí nos va a dar resultados en traducción automática, tanto de resultados en catalán como en castellano, por lo tanto, no hace falta preocuparnos por ello. Y luego, pues combinado con todos los posibles ¿no? otros criterios que puedan interesarnos, o bien por CPVs, por lugar de ejecución, para adjudicadores, etc. Vamos a empezar algo muy simple, ¿no? Simplemente voy a buscar, soy una entidad, o sea, un prestador de servicios de transparencia y vamos a buscar simplemente pues, por tipo de contrato, servicios y suministros, en este caso simplemente pues eso, con esta palabra clave. Y nos arroja ya unos resultados, ¿no? En este caso 387 licitaciones y 1.600 adjudicaciones. Aquí una cosa interesante, antes de entrar a configurar nuestras alertas, etcétera, es intentar entender pues si estas palabras clave, ¿no? Como vamos segmentando esa prestación en el mercado, pues puede ser interesante y también ver a nivel gráfico, ¿no? Entender cómo se está contratando, ¿no? Identificar potenciales pues, competidores, etcétera. En este caso, vemos aquí un primer resultado, ¿no? De algunos servicios que más o menos nos encajan, pero vemos, por ejemplo, ya rápidamente algunos que no nos encajan, ¿no? Que no corresponderían, que son más bien otros servicios más jurídicos o más de formación, etcétera. Comentar que aquí podríamos, por ejemplo, excluir palabras clave, ¿no? Como form, todo lo que tenga que ver con formación, o pues jurídico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con temas más jurídicos, etcétera. Y podríamos ya refinar estos resultados, etcétera. Esto simplemente a modo de ejemplo. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a la pestaña Informe, nos va a permitir analizar estos datos de una forma más gráfica, ¿no? Para entender, por ejemplo, pues cómo se está contratando esta prestación y ir afinando, ¿no? Para detectar, para luego definir nuestras alertas de una forma más precisa. En este caso vemos la distribución pues, por procedimiento, por tipo de entidad. Hemos filtrado por ya servicios o suministros y vemos los rangos de importes. También en este caso los resultados, ¿no? Efectos de concurrencia, las bajas que se están aplicando, etc. Y podemos incluso ver una evolución, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la competencia por mes, trimestre o año, por número de contratos, por volumen, por cantidad de importe o por distribución porcentual, ¿no? Para ver en este caso, por ejemplo, la evolución de cuál es la concurrencia en este tipo de contratos o los importes o la distribución de los procedimientos o cualquier otro dato, ¿no? Que pueda sernos de interés. Luego aquí identificamos, por ejemplo, rápidamente cuáles son algunos de los potenciales licitadores, ¿no? De nuestros competidores. Aquí algunos quizás ya los conocemos, otros no. Por lo tanto, es una manera de descubrirlos. Podemos ver pues en este contexto concreto cuáles han sido su total adjudicado, cuál es el importe medio, el descuento medio, su competencia media, etcétera, y podríamos entrar en el detalle de cada uno de ellos. Pero en este caso ahora mismo, simplemente a modo exploratorio, ¿no? Pues tenemos ya esa visión. Aquí podemos ver también los principales poderes adjudicadores, ¿no? Es decir, quién está contratando esta prestación y también en este caso pues sus resultados de presupuesto medio, descuento medio. A efectos de definir nuestras estrategias de búsqueda, ¿no? Es bastante relevante identificar los CPVs que se están utilizando, más que nada para quitar ruido, ¿no? A nuestras alertas y, por lo tanto, identificar esos CPVs que puedan ser relevantes. En este caso, ya tenemos aquí unos primeros resultados, ¿no? De CPVs que seguramente son consistentes, en cambio, otros no. Por lo tanto, ya podríamos hacer un filtro por CPVs, ¿no? Para filtrar, para afinar esa búsqueda. Y luego, finalmente, podemos ver también la distribución
en este caso de esta búsqueda en concreto, ¿no? Pues el importe mínimo, medio, mediano y máximo, ¿no? de este presupuesto, de los presupuestos, en este caso de esta búsqueda. Luego también el descuento medio y el máximo en este contexto. Luego, si afinamos, pues nos va a dar resultados más relevantes en el caso que nos interese. Vale, pues yo creo que esto ya nos sirve, ¿no? En este caso, podríamos luego filtrar por estos CPVs que hemos visto que eran relevantes y además filtramos también, en este caso, ¿no? en estado de licitación para solamente aquellas que están aceptando ofertas. Por lo tanto, a la hora de configurar nuestras alertas, no nos queremos ahora enterar de todo lo que ocurre respecto a esas prestaciones, sino solamente identificar aquellas que están aceptando ofertas. Por lo tanto, esta es la que nos va a servir para, en ese caso, detectar esas oportunidades. Ahora mismo vemos que tenemos 2 licitaciones, ¿no? Entonces, simplemente pinchamos aquí en seguir y ya estamos siguiendo esta alerta, por lo tanto, vamos a recibir un correo electrónico para esta alerta cada vez que haya nuevos resultados. En cualquier Ups. Disculpad que se ha perdido la señal un momento, ¿no? ¿Me escucháis bien? ¿Alguien, si quiere, puede abrir el micro para confirmarlo? Sí, perfecto. Gracias, Richard. Ahora sí. Vale. Vale, disculpa el fallo técnico. Estábamos comentando que tenemos ya identificada, ¿no? una potencial alerta ¿no? que puede ser interesante para identificar nuestras oportunidades, pero luego vamos a ver, además de esta alerta, ¿no? otras maneras de identificar oportunidades que pueden escapársenos en este caso. En este sentido, una vez tenemos identificada pues esa búsqueda, luego otra parte interesante es explorar, ¿no? Por ejemplo, cuáles son de estos competidores, ¿no? de estos principales adjudicatarios que están obteniendo los principales contratos, ¿no? Pues podemos ir a revisar pues en cuáles estos adjudicatarios han sido adjudicados, pues han tenido contratos, ¿no? Para identificar en la ficha misma de ese adjudicatario en concreto si hay contratos que se nos están escapando de esos CPVs que se están utilizando, ¿no? Esas licitaciones, podemos ver el histórico de bajas de ese competidor, etcétera. Y podemos incluso tener información de cuál es su índice de éxito, ¿no? En este caso, no solamente tener información de las adjudicaciones que ha ganado, sino de todas las que se ha presentado y de las que ha perdido. En este caso también podemos incluso explorar pues, las que ha perdido, etcétera, quién ha sido el adjudicatario. Básicamente, en este primer análisis, lo que nos interesa es identificar pues eso, posibles palabras clave que se nos están escapando de la definición de nuestras alertas, posibles CPVs que no estamos teniendo en cuenta, etc. ¿No? Otro aspecto que puede ser interesante o relevante, en este caso, evidentemente, este análisis lo podemos comparar con otros competidores, ¿no? En este caso, pues ver también el detalle de ese otro competidor, el detalle de las licitaciones pues que ha ganado ese competidor e identificar lo que decíamos, ¿no? También los CPVs en los que ha sido adjudicatario, donde de repente, ups, mira, este no lo habíamos tenido en cuenta, no vamos a incorporarlo en nuestra alerta. Y otra estrategia interesante para identificar oportunidades que se nos pueden escapar, en este caso, podrían ser también, pues, bien a través de la búsqueda que habíamos hecho inicialmente, pues fijarnos precisamente, ¿no? Quitamos aquí, por ejemplo, el tema de aceptando ofertas para identificar aquellos que hayan podido quedar desiertos, ¿no? En este caso, competencia. Pues identificar esos posibles contratos. Esa sería una posible, otra posible vía de identificar oportunidades. En este caso, filtrando por competencia, ¿no? Sin ofertas. Pues identificaríamos pues, contratos que han quedado desiertos, etc. Otra posibilidad sería identificar
de los competidores que tenemos identificados, ¿no? Pues hacer un análisis. En este caso estoy filtrando por la búsqueda que hemos hecho, pero en los que el adjudicatario han sido las dos principales competidores, en los que puedo ver el detalle de esos contratos y en los que puedo ver también el informe para entender, en este caso, ¿no? Pues qué tipo de contratos están ganando, en este caso, mis competidores, ¿no? Estos dos principales. En este caso veo que hay una proporción muy alta de contratos menores, ¿no? Sobre todo de entidades locales, en los que solamente hay un licitador en muchísimos casos, ¿no? Y la baja pues es casi inexistente en muchísimos casos, ¿no? Bastante concuerda con el tema de los menores. Entonces, parece que una estrategia de estos posibles competidores podría ser, ¿no? El tema de intentar que le contraten contratos menores, al menos pues unos primeros contratos. Entonces, se trataría de explorar también en ese sentido. Y si no, pues excluir en este caso de los contratos menores y verlos abiertos y simplificados, pues el detalle, ¿no? de cómo se está contratando, con qué tipo de palabras clave están en los contratos, etc. Y finalmente, para terminar, otro aspecto interesante es si filtramos aquí en contratos que finalizan, pues vamos a identificar pues, posibles contratos o bien que eran menores y ya van a finalizar, por lo tanto son la posible antesala de un contrato de licitación, o bien pues contratos simplemente que son recurrentes, ¿no? Y que por lo tanto nos interesa saber cuándo van a finalizar y si tienen prórrogas o no, pues para anticipar esa posible necesidad que puedan tener, ¿no? Respecto a nuestro ámbito. En este caso identificamos pues, esos contratos que ya van a vencer dentro de poco tiempo. En algunos casos nos va a indicar si hay prórrogas disponibles o no. Por lo tanto, antes incluso de que disculpad que he visto que se ha vuelto a cortar la conexión, ¿no? ¿Habéis seguido más o menos el último paso o os habéis quedado? Vale. Repito si queréis esta última parte, ¿no? Hemos visto cómo identificar oportunidades, hemos visto cómo analizar nuestros competidores, ¿no? Para ver cómo están ganando contratos e identificar posibles prestaciones que se nos puedan haber escapado, ¿no? Identificando CPVs que no estábamos siguiendo, posibles palabras clave, etcétera. Y el último punto era este de la contratación o bien recurrente o bien pues que ya finaliza, ¿no? En contratos menores que finalizan y son antesala de una siguiente licitación o licitaciones pues que van a finalizar y que previsiblemente, ¿no? Pues van a tener recurrencia, por ejemplo, en el caso de suministros de portales de transparencia, ¿no? Pues son contratos recurrentes. En este sentido, ¿no? Identificar cuándo finalizan esos contratos nos permite anticipar, ¿no? Seguramente esa necesidad de esa entidad para contratar. Por lo tanto, podemos hacerle un seguimiento específico. O incluso pues, ponernos en contacto con ellos en caso que nos interese que nos conozcan previamente, etc. ¿Qué más? Yo creo que por esta parte más o menos ya estaríamos terminando. Entonces, vamos a ver el último caso de ejemplo, ¿no? Que es esas prestaciones que se nos pueden escapar porque no están en el objeto, ¿no? O en los metadatos al ser algo muy específico. Por ejemplo, imaginad que somos proveedores de este software, ¿no? Que es Global Leaks, que en este caso es una herramienta para los canales de denuncia, ¿no? Canales de denuncia anónimas, ¿no? Para temas de corrupción o fraude. Entonces, si buscamos directamente como término de búsqueda, vemos que solamente identificamos 3 licitaciones. Y en cambio, si nos vamos aquí al buscador de documentos, ¿no? Y ponemos Global Leaks, pues vamos a identificar, pues en este caso, más de 37 resultados, ¿no? De licitaciones que contienen una referencia a este producto, pero que no está en el objeto, ¿no? Ni en los metadatos y está solamente definido en los pliegos, ¿no? En este caso, estamos identificando pues, contratos que tienen esa referencia a Global Leaks. En este caso, podríamos ordenarlos por más reciente o podríamos filtrar por pliegos o por un
adjudicado concreto, un CPU, etcétera, para ir identificando, ¿no?, los que puedan ser más relevantes. En este caso, quizás algunos no estarán ya en plazo de presentación de ofertas, pero sí nos sirve para identificar, ¿no?, esas posibles prestaciones que se nos han escapado, identificar esas palabras clave que han usado en la definición del objeto, etcétera, y por lo tanto ir corrigiendo nuestra definición de alertas para identificar más oportunidades. Antes de continuar, preguntas, comentarios que queráis compartir en esta parte, ¿no?, de identificación de oportunidades. Y si no tenéis ninguna así al vuelo, luego las revisamos todas al final. Pero para dar pie a si alguien quería comentar algo. Sonia, dispara. Puedes desmutearte. Para desmutearte tienes los botones abajo del micro y cámara que puedes pinchar y se activará el micro y la cámara. Si Sonia no consigue hacerlo antes, Teresa, si quieres puedes empezar tú. Gracias, Sara. Una pregunta. Estuve intentándolo y la verdad es que, bueno, me encantó. Sinceramente lo exporté. ¿Puede dejar filtrar por fechas, que era lo que no conseguía hacer? Es decir, ¿tengo que descargar todo para luego ir, por ejemplo, a un periodo? ¿Te refieres a la búsqueda normal o a la búsqueda de los documentos? En la búsqueda normal, es decir, quiero saber qué empresas tienen contratos por finalizar, pero quiero ver desde, por ejemplo, las que finalizan de octubre a enero del año que viene. Si esto me deja hacerlo. Si ahora mismo tienes varios filtros de fechas, tienes uno de, por ejemplo, las adjudicaciones otorgadas en pues, los últimos 30 días, 90, 6 meses, 12, 24, 36 o por años. Ese sería un posible filtro, pero eso serían cuando han sido adjudicadas. Exacto, es por lo que veía. Y luego tienes otro filtro, en este caso, a ver, que en este caso sería... Tenía soluciones, ahora que lo hice al final exportándolo y cogiendo las fechas desde el Excel, o sea que lo pude hacer. Pero oye, que seguro que una truco, alguna manera, y a lo mejor lo estoy complicando mucho. Sí, yo creo que en función, claro, si estás en adjudicaciones o en licitaciones tienes unos filtros u otros, pero hay otro que ahora no logro ver, a ver, que tengo que ver, que es de cuando han sido formalizadas y otro cuando se cierran. Vale. Pero básicamente todos los filtros los tienes a la izquierda, ¿eh? Y en función de cada caso, ¿no? Si estás en licitaciones, adjudicaciones, en el informe o en los documentos, tienes unos u otros filtros. Vale, no lo pone por fecha. Hemos de descargarlo y cribarlo desde allí. Ya está, no pasa nada. Sí, más detalle ahora mismo no tenemos, pero sí que es verdad que el tema de las fechas vamos a cambiarlo en breve. O sea que si quieres, cuando lo actualicemos, lo revisamos de nuevo. Porque vamos a modificar la manera como se gestionan los filtros de las fechas. Perfecto, muchas gracias. Mauricio, comenta. Sí, Aram, buenos días. Mira, te quería preguntar si por favor puedes explicar la sintaxis que hay que utilizar en el cajetín de términos de búsqueda para hacer búsquedas más complejas, ¿no? Que no pone una única palabra. Vale, perfecto. Y antes de responderte, si te parece, doy paso también a Sonia para ya tener todas las preguntas y cerrarlo aquí. Sí, Sonia. Vale, buenos días. ¿Me oís? Buenos días. Sí, perfecto. Ya. Mira, la consulta era CPV, hay uno principal y luego unos subgrupos. Si yo marco solo el principal, ¿recibo licitaciones, comunicaciones de todos los subgrupos o tengo que ir uno por uno marcando? Aquí vas a recibir CPU, o sea, los avisos de los CPVs en cualquiera, sea el principal o sean varios, y tú puedes incluir los que quieras en tu búsqueda e incluso marcar aquí los CPVs hijos. Por lo tanto, no solamente estaría filtrando pues, por el 48000, sino por todos sus hijos si marcas esta casilla. Ah, vale, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Vale? Y respondiendo a Mauricio, aquí el término de búsquedas, si yo combino dos términos de búsquedas, me va a sumar los resultados de este conjunto de términos y este segundo, por lo tanto es una búsqueda con un operador OR, ¿no? Es decir, o uno o el otro, en ambos casos va a sumar los resultados. Y sin tener en cuenta esto de varios términos de búsqueda, aquí los posibles operadores básicamente
son principalmente los que habéis visto, ¿no? Es decir, si yo estoy utilizando transparencia o, bueno, busco otra palabra, pero en cualquier caso, esta palabra pues va a buscarme todos los resultados de esta palabra, recordando el tema de las traducciones, por lo tanto no va a ir, tanto el tema de acentos no afecta y si yo pongo la palabra, claro, transparencia en catalán y en castellano es lo mismo, ¿no? Pero si yo pongo coche, por ejemplo, me va a dar resultados tanto en castellano como en catalán. Esto es una cosa a tener en cuenta para mostrarlo. Vale, yo he buscado coche en castellano, pero si hay alguno que se escribe en catalán, ¿no? Que es con TX, pues también saldría los resultados, ¿no? Ver aquí el ejemplo, ¿no? De cochera, etcétera. Y luego, respecto a los posibles operadores, en este caso, por ejemplo, si yo pongo asterisco, va a completar todas las posibles terminaciones de esa palabra, ¿no? Por lo tanto, coche, cochera, etcétera. Y si yo excluyo una palabra, ¿no? Por ejemplo, pues transporte, una o varias palabras, transporte y tampoco entrega, cualquier palabra, pues va a filtrarme todas aquellas licitaciones que contengan las palabras que deriven de coche, pero que no contengan a su vez las palabras que transporte ni entrega. Y si yo además le sumo un asterisco detrás de estas palabras, pues todas sus derivadas tampoco. ¿Vale? No sé si, Mauricio, respondo a lo que preguntabas. Entiendo que sí. Sí, perfecto. Entiendo que solo hay el menos, no hay el más, porque para el más... El más es simplemente añadir palabras y ya está. Añadir palabras y ya función. Está. Vale. fenomenal, gracias. Sí, y bueno, y comentar, se me ha olvidado, especialmente en el caso de documentos, ¿no? Es especialmente relevante el usar entrecomillado, ¿no? Si quieres buscar pues un conjunto de palabras exacto, ¿no? Pues, por ejemplo, la ISO 4001, ¿no? Esto es una ventaja competitiva nuestra o lo que sea, ¿no? O cualquier detalle de prestación, etcétera. Si lo entrecomillo, voy a resultar, ¿no? Solamente pues ese resultado literal. Eso es otra cosa interesante a tener en cuenta. Vale, vamos por la siguiente parte, si os parece, que sería la coordinación de la presentación de ofertas, ¿no? En la que básicamente nos interesa evaluar los requisitos, costes de oportunidad que tiene esa licitación en concreto, ¿no? Es decir, si nos interesa presentarnos o no, básicamente. Y luego identificar también los potenciales competidores que vamos a tener, identificar nuestras ventajas competitivas, ¿no? Aquí analizar, por ejemplo, la predicción de posibles bajas que podamos tener, etcétera. Y luego analizar en los pliegos, ¿no? Si hay aspectos, ¿no? Que pueden representar una ventaja competitiva en nuestro caso. Y luego, finalmente, hacer la coordinación, ¿no? Para presentar las ofertas. Entonces, vamos a ver funcionalidades a ese respecto. Teníamos, si recordáis, ¿no? Habíamos en la búsqueda anterior que estamos analizando aquí pues, licitaciones de la transparencia, ¿no? Tenemos dos en plazo de presentación. Entonces, cuando pinchamos en una de ellas, ¿no? Pues entramos en la ficha del detalle de esa licitación y podemos ver el detalle de los documentos. Una novedad para algunos que quizás no lo hayáis visto todavía es que los documentos, aparte del visor que ya teníamos, ahora hemos incorporado, ¿no? La posibilidad de hacer un resumen, ¿no? De esos documentos, principalmente el pliego de condiciones administrativas y el pliego técnico, para facilitar la lectura rápida, ¿no? Para identificar pues, si nos interesa o no, si cumplimos los requisitos, los criterios de solvencia, pues a efectos del presupuesto y la duración del contrato, si va a tener prórrogas o no, etcétera, los criterios que van a valorar, si tiene lotes o no, incluso el detalle de la documentación a presentar y aspectos relacionados con la garantía. Pues ahí ya tengo rápidamente, ¿no? La información clave que me sirve por lo general, ¿no? Para identificar pues, si me interesa o no presentarme a esa licitación. Pues si ya me interesa, pues directamente lo puedo marcar a seguir esta licitación. La puedo clasificar si tengo distintos verticales, ¿no? O quiero clasificarla para un seguimiento posterior. Y luego puedo asignarle una fase o no. Si he decidido que ya me presento directamente, pues la puedo marcar en preparación. O si de momento la marco, pero voy a hacer un seguimiento posterior, pues la marco simplemente en seguimiento, pero sin decidir todavía si me voy a presentar o no. En cualquier momento puedo explorar en mayor detalle ese documento, ¿no? Puedo irme directamente a explorar el documento, hacer anotaciones, ¿no? Pues sobre los criterios de adjudicación. Pues quiero verlo en detalle, que no me fío del resumen que ha hecho el asistente, o en todo caso quiero ver detalle, pues puedo verlo, las partes que me interesen, y luego puedo incluso hacer menciones a compañeros, ¿no? Sobre anotaciones específicas de ese pliego, pues para comentarlo, ¿no? Y
no tener que ir descargando el documento, compartiéndolo por correo electrónico, etcétera, sino que podemos mantener todo organizado aquí y mantener la conversación, etcétera. Eso nos sirve ahora mismo para valorar si nos presentamos o no, pero nos puede servir para identificar pues, esas prestaciones, ¿no?, que pueden marcar o esos requisitos que pueden marcar una diferencia competitiva con nuestros competidores, etcétera. En cualquier momento podemos explorar cualquier otro documento y estamos preparando también una funcionalidad para que podáis hacerle preguntas a un documento, ¿no?, y que en este caso el asistente pues, os responda más allá de que podáis explorar directamente el documento y podáis hacer anotaciones. Sí, respecto a cuando estamos valorando, ¿no?, y analizando pues, una prestación en concreto, podemos identificar aquí en este bloque pues, en este caso, el análisis estadístico de cuáles han sido los resultados estadísticos para licitaciones similares a esta, ¿no?, en efectos de concurrencia, es decir, si ha habido una alta concurrencia o baja, aquí vemos que ha sido baja, y que el porcentaje de baja, ¿no?, que aplican, en este caso, los licitadores en licitaciones como esta, también está en torno al 8%. Aquí nos da un detalle de los principales proveedores que han sido adjudicatarios en el pasado. Podemos ver el detalle de esos contratos en los que han sido adjudicados a estas empresas y podemos ver el detalle pues, del total adjudicado, el importe medio, la baja histórica de este proveedor en concreto y la baja en los últimos 2 meses, ¿no?, para anticipar. Podría hacer algo distinto en esta ocasión, pero nos da una pista, ¿no?, de qué margen de bajas pues suelen aplicar estos proveedores. Podemos entrar en el detalle específico de un proveedor, ¿no?, como en este caso, y como veíamos antes, pues explorar todos sus datos o irnos directamente a la parte final, ¿no?, que es el histórico de bajas, para ver un poco su tendencia, ¿no?, respecto a, pues, está aplicando mayormente, al menos por ejemplo en 2024, sobre todo bajas del 0 al 5% y en algunos casos específicos del 25%, ¿no? Entonces, podríamos entrar en el detalle de esos contratos donde tiene más bajas, ¿no?, que podríamos filtrar, por ejemplo, en ver todas las licitaciones de este proveedor. Nos vamos a informe, podríamos segmentar por la CPU si nos hace falta o lo que sea, pero si queremos ver aquellos contratos, ¿no?, que está aplicando mayores bajas, pues filtramos por porcentaje de bajas y ya tenemos esos contratos, ¿no? Y dices, vale, pues este no me preocupa, es distinto, pues ya está, ¿no? Ya tengo una orientación de esa posible baja, de esos potenciales licitadores y puedo hacer ese análisis para cada uno. Y luego, simplemente, pues lo mismo en este caso con el pliego de prescripciones técnicas, ¿no? Aquí tengo un resumen que ya me genera el propio asistente, donde identifico pues, las prestaciones que solicitan, las tareas específicas, aspectos referidos al equipo, otros requisitos, hitos y plazos, etcétera. A efectos también de dimensionar, ¿no?, nuestra capacidad para dar respuesta a esas necesidades, etcétera. Y luego, pues como habíamos visto, ¿no?, en el pliego administrativo, pues podemos buscar, ¿no?, pues prestaciones o requisitos específicos que puedan ser, en nuestro caso, pues relevantes, ¿no?, o bien porque es una ventaja o bien porque es una restricción, ¿no?, pues determinada tecnología que se está utilizando, lo que sea. Y nada, esa es otra manera de acabar de decidir, ¿no?, si nos presentamos o no a esa licitación y de qué manera presentamos esa propuesta, ¿no?, qué precio, qué baja, etcétera, etcétera. Y finalmente nos vamos al apartado aquí en tu organización, tus licitaciones, donde podemos hacer el seguimiento, ¿no?, de si pues esa oferta que estábamos siguiendo, pues si vamos a presentarnos o no. Si hemos decidido que nos vamos a presentar, la podemos arrastrar en preparación y ya vamos controlando que nos quedan 5 días y conforme pues presentamos la oferta ya luego la enviamos. Estamos trabajando en el tema de documentos también con inteligencia artificial para ayudaros en esto, pero no os lo avanzamos, eso ya lo veremos un poco más adelante. Por lo tanto, aquí ¿no?, acabaría más o menos un primer repaso rápido, ¿no?, de esta parte importante, ¿no?, de decidir si nos presentamos o no una oferta y cómo nos coordinamos para efectivamente controlar esos plazos, presentarnos a esa oferta y hacerlo con las máximas oportunidades, ¿no?, teniendo ese contexto respecto a la competencia. Aquí, preguntas, comentarios que queráis compartir antes de seguir, que seguro que hay temas, ¿no?, aquí.
Si alguien no tiene ahora preguntas o comentarios, lo hacemos luego al final. Aparte de los que ya han hablado, entiendo que los otros no tenéis ninguna dificultad para abrir el micro o lo que sea. Si alguien tiene dificultad, que lo escriba por el chat y nos enteramos también, ¿vale? Vale, perfecto. Pues si os parece, saltamos a la última parte y así ya luego acabamos de hacer las últimas preguntas y comentarios. Entonces, básicamente el control, ¿no?, de aquellos, de las licitaciones, más allá incluso de la presentación de las ofertas, ¿no?, cuando están en proceso de evaluación o incluso ya adjudicados, etcétera, respecto a si tenemos requerimientos o lo que sea. Luego el control de las prórrogas, el tema del control de las garantías, ¿no?, que sean devueltas, porque en teoría deberían de hacerlo de oficio, pero no sé vuestra experiencia, pero imagino que por lo general, ¿no?, tenéis que recordarles, oye, que tenéis pendiente de hacer la devolución de la garantía, etcétera. Es algo bastante habitual. Y luego también toda la parte que se refiere, ¿no?, a analizar los datos de, pues, las licitaciones que hemos perdido, a analizar o monitorizar nuestra competencia, etcétera. Entonces vamos a hacer una primera revisión, en este caso en este mismo Kanban, ¿no?, de seguimiento de tus licitaciones. Podemos seguir también en este caso, ¿no?, las que están en evaluación, en adjudicación, etcétera. Tenemos aquí el detalle si queremos verlo de otra manera y podemos ir clasificando también, por ejemplo, aquellas que pues tienen un requerimiento pendiente, pues lo podemos ir controlando, etcétera. Es otra manera rápida de poder hacer el seguimiento. Entonces ya nos comunicamos con los compañeros para revisarlo. Luego, en cualquier momento, incluso para aquellas formalizadas o adjudicadas, ¿no?, podemos revisar pues cuáles han sido adjudicadas o formalizadas, ver de todas las que queríamos presentarnos, pues quiénes han sido los adjudicatarios. Podemos filtrar para uno en concreto o directamente ver solamente las nuestras, ¿no?, las que hayamos podido ganar, y eso lo podemos luego filtrar por otros contextos. Lo mismo podríamos hacer para los otros. Esta es una primera, ¿no?, análisis que podemos hacer rápida de ver los resultados. Pero luego, si queremos verlo de una forma más gráfica, pues podemos entrar directamente en el detalle de cada una de o bien de los competidores o de nuestra propia organización, ¿no?, nuestra propia empresa. Y en este caso, ver, ¿no?, pues todas las licitaciones a las que nos hemos presentado, cuáles hemos perdido y quiénes han sido los adjudicatarios, ¿no?, que han ganado esas licitaciones y por qué porcentaje de baja, etcétera. Aquí estamos trabajando también para incorporar los datos no solo de la baja que han ganado, a través de la cual han ganado, etcétera, sino el detalle de las puntuaciones, ¿no?, porque a veces no han ganado por un criterio de precio, sino que han ganado por otros criterios. Entonces, poder tener ese detalle. Pero de momento ya estamos pudiendo extraer, ¿no?, estos resultados que por defecto no se publican, por lo tanto, lo estamos extrayendo mediante inteligencia artificial de las actas de valoración y ya ofreciéndonos estos resultados para informar, pues, uno de cuál es el porcentaje de índice, cuáles son las licitaciones que ganan otros, en qué bajas están ganando, etcétera. Y luego, otra de las posibilidades es, mediante el seguimiento de las entidades que nos interesen, ¿no?, de competidores, pues podemos hacer un seguimiento, pues, de los últimos 12 meses o 24, de los 30 días, etcétera, del plazo que nos interese, del rango de fechas que nos interese, para ver, pues, cuáles han sido las nuevas adjudicaciones que pueden haber ganado, la evolución respecto al total adjudicado, el importe medio, la baja media del conjunto de nuestros competidores o la evolución también a efectos de concurrencia, ¿no?, de contra quién han competido nuestros competidores. Eso podemos ir añadiendo, pues, nuevos competidores, o bien por nombre directamente, ¿no?, directamente aquí, o cuando estamos explorando la ficha de un competidor, pues directamente si marcamos en seguir, ¿no?, lo podemos clasificar incluso si nos interesa, pues luego también lo tenemos ya disponible para aquí en el panel de seguimiento de la monitorización de la competencia. Nos podríamos, si en algún momento tenemos algunos que no queremos ya, pues los podemos quitar. Y en cualquier momento podemos segmentar. Pues queremos ver solamente respecto a determinada pues, término clave, ¿no? Pues transparencia. Lo mismo que haríamos con el buscador, lo tenemos aquí disponible. Por lo tanto, aquí vamos a ver los resultados solamente de contratos que contengan la palabra transparencia. O para un CPV en concreto, para una familia de CPVs, solamente revisar los contratos menores
o determinado procedimiento o solamente de un adjudicador en concreto o de un tipo de adjudicador, ¿no? Pues solamente de entidades locales o lo que sea. Pues podríamos, ¿no?, ver esos resultados, irlos segmentando en cada caso y así tener el detalle. Para cada uno de ellos tenemos aquí el detalle, ¿no?, de toda la evolución, en este caso de adjudicaciones, por meses, ¿no? Y podemos ver la evolución de cada uno de ellos, entrar en el detalle de cada una de las licitaciones, etc. ¿Qué más? Sí, aquí en este caso estaríamos filtrando, ¿no?, pues por un CPV en concreto y todos sus hijos, los últimos 12 meses, y viendo los resultados de los competidores que ahora mismo estamos siguiendo. Vamos, si os parece, para la última parte, en este caso el seguimiento de los contratos que tenemos ya formalizados, ¿no?, sus prórrogas, el tema de gestión de las garantías. En este caso nos vamos a tu organización garantías, especificamos nuestra entidad y una vez validada, pues ya tenemos aquí el seguimiento de todos los contratos que tenemos adjudicados y podemos informar respecto a las garantías. En este caso podemos informar o bien de forma masiva, ¿no?, directamente, pues qué porcentaje de garantía tiene aplicado ese contrato, en qué forma está constituida la garantía, si está devuelta o todavía no. Y luego también, en este caso, hacer el seguimiento correspondiente. En este caso, una vez tenemos los datos, ¿no?, podemos revisar, por ejemplo, aquellos que tenemos con garantías pendientes e identificar, pues en este caso, si cuándo va a finalizar en principio para la devolución. Vemos aquí, por ejemplo, este que estaría de vuelta, ¿no?, el 25 de marzo, 9 meses. Si no ha habido prórrogas, pues simplemente pues deberíamos quejarnos, ¿no?, reclamar. Incluso en el caso que se corresponda, ¿no?, pues reclamar esos intereses o lo que sea. Y respecto a las prórrogas, pues si efectivamente nos comunican una prórroga de un contrato, pues podemos asignar en ese caso, ¿no?, la prórroga que corresponda a ese contrato, ¿no? Pues si es de 6 meses, de un año, lo que sea, o de varios años, asignar esa prórroga y por lo tanto se actualiza la fecha que tenemos pendiente. Una vez simplemente pues se ha comunicado la devolución de la garantía y esta es efectiva, pues básicamente marcamos que está cancelada y ya tenemos el control de las que tenemos canceladas, las que tenemos pendientes, etcétera. Por lo tanto, con un solo panel, ¿no?, podemos controlar de una forma bastante fácil pues esos contratos que van a finalizar, esos que van a ser prorrogados o no, y en este caso la cancelación de las garantías. Y para terminar, simplemente recordar que además de todas estas funcionalidades, tenemos muchas otras, ¿no?, que pueden interesarnos en algunos casos específicos. Pues sí, tanto el asistente en el que podemos hacer preguntas respecto a la ley, respecto al explorador, pues el análisis de entidades, ¿no?, en este caso de posibles banderas rojas respecto a la relación entre un adjudicador y cualquier adjudicatario, y otras herramientas que seguramente algunos de vosotros ya habréis explorado, etcétera. Pues comentar simplemente que no lo hemos analizado en detalle, pero tenéis aquí todo el resultado, ¿no?, en este caso las empresas afectadas y el detalle de los contratos que podrían estar incursos en esa situación. Luego tenemos también el análisis de los CPVs, en el caso que os interese específicamente, pues ver cómo se está utilizando ese CPV en concreto en el histórico, etcétera. Y yo lo dejaría aquí y abriría ya pues, último turno de preguntas y comentarios que queráis compartir. Por lo tanto, ahora sí ya podéis abriros micro y cámara todo el mundo que queráis. Mejor alza la mano quien vaya queriendo hablar y así si hay varios, pues podemos ir organizando turnos. Pero básicamente ya podéis abrir micros y cámaras. Richard, antes he visto que hacías comentarios en el chat. No sé si tenías algún comentario o pregunta para compartir o si tienes algún problema con el micro. Hola, Aram. Buenos días. Principalmente, buenos días. Una pregunta, sí, ahora que lo comentas, ¿todo lo que nos has mostrado está en el plan básico o es algún plan más el completo o cómo quedaría eso? Claro, yo en este caso para la prueba me he habilitado todas las funcionalidades, creo. Por lo tanto, no he tomado en cuenta, pues eso, si una está en el plan básico u otro plan, etcétera. Entonces, aquí tenéis en planes el detalle de las funcionalidades a las cuales tenéis acceso
en cada plan. Si en tu caso particular, Richard, hay alguna funcionalidad que te interesara ver que no tengas en el plan, pues coméntanoslo y lo revisamos. Pero en cualquier caso, aquí tenéis el detalle de las funcionalidades que tenéis para cada plan y así veis en lo que tenéis acceso. De acuerdo, gracias. Estaba mostrando la pantalla y no la he compartido, disculpa. Pero en todo caso entiendo que os habéis hecho una idea, pero lo comparto así rápido para que lo veáis. Vale, aquí, si os vais a contratos.goberto.es/planes, tenéis el detalle de los planes, ¿no? Para cada uno de los planes, las funcionalidades que tenéis disponibles para cada uno de ellos. En este caso, el explorador. Tanto en este caso para tanto empresas como organizaciones públicas, en el plan más bajo, en el plan medio pro. ¿Vale? Vale, no sé si hay otros comentarios o preguntas. También es interesante conocer un poco vuestra experiencia respecto, por ejemplo, el tema de identificar prestaciones que no están en el objeto. No sé si, por ejemplo, no sé si Teresa o alguien otro que os habéis encontrado en esa situación de, ostras, teníamos las alertas configuradas, pero se nos escapan cosas, ¿no? A veces porque no están en las palabras clave del objeto, ¿no? Que es algo que puede suceder y que hemos visto que sucede en más de una ocasión. Estás muteada, Teresa. Patricia y yo acabamos de empezar y yo la verdad es que a nivel comercial sí que he cotilleado mucho porque me servía de ayuda para preparar todo el plan. Y todavía no he hecho esa trazabilidad, todavía no te puedo decir, pero no te preocupes que yo te iré diciendo. Igual que ahora te decía, oye, pues la fecha la tengo que exportar y bueno, tiene solución, pero oye, si está puesto, mejor. Claro. Bueno, aquí animaros a todos, no solo en los talleres, sino en correos electrónicos o los que sea, a compartir vuestro feedback porque nosotros aprendemos de vosotros. Es decir, también sufrimos los problemas de la contratación, ¿no? Porque nosotros también licitamos, etcétera, pero al final aprendemos con también vuestras experiencias, ¿no? Y de, ostras, nos encontramos con estas dificultades, etcétera, y seguramente se nos ocurren entre todas maneras de mejorar esa situación, ¿no? Y esas oportunidades. O sea que comentarlo todo bienvenido. Ahora estaba repasando el chat. Que también es una oportunidad de compartir con personas que también llevan este mundo raro de licitaciones y de subvenciones y también es un consuelo que son casi puestos unipersonales en las empresas y tener la oportunidad de compartir. Está muy guay. Gracias, Sara. Claro. De hecho, una cosa que queremos hacer en próximos meses también es intentar hacer talleres, en este caso de la mano de algunos operadores, ¿no? Como vosotros y también, sobre todo, para ayudar a ese diálogo, ¿no? Entre las dos partes, ¿no? En la parte pública, las administraciones o entidades que contratan, porque a veces, a pesar de que el interés es mutuo, hay cierto desconocimiento, ¿no? Y hay muchos problemas recurrentes que seguramente podríamos intentar mejorar entre todos. O sea que os invito también en ese caso a participar de ello. Y nada, si no hay más comentarios, preguntas o algo que queráis compartir, yo creo que podríamos dejar la sesión cerrada por hoy. Desearos a todos buenas vacaciones y buen verano. Y nada, volvemos después de vacaciones con las pilas cargadas para seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Pues nada, genial. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos talleres o en próximas ocasiones. Un saludo.